Y seguimos en A Toda Máquina Perú. Esta vez vamos a conversar sobre estas estrategias, esfuerzos que se están realizando para esta transición energética. Estamos acompañadas de Elvis Tello, él es director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cómo está, Elvis? Bienvenido. Muy buenos días. Quiero saludarle a usted, a toda la población que está viendo este programa y hacerle extensivo el saludo del señor ministro y del viceministro de Electricidad. Y a propósito, hay bastante desarrollo, ¿no?, de justamente de estos, de la producción eléctrica que se está dando a través de centrales que se están incrementando. ¿Cómo va el desarrollo en principio? Sí, este año hemos tenido, gracias a este trabajo que estamos realizando en el Ministerio de Energía y Minas, 5 centrales que han entrado en el primer semestre del 2024, 2 centrales solares, 2 centrales eólicas y una central térmica que representan aproximadamente 597 megawatts al sistema eléctrico, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo redunda en la calidad de vida de los peruanos? Ayuda bastante a garantizar el suministro de energía eléctrica en el sistema continuamente, principalmente porque sin energía no hay desarrollo. Y se ha comprobado que gracias a la energía eléctrica nosotros también vamos de la mano con el crecimiento económico. Atender la demanda es fundamental y para poder garantizar esa demanda tenemos que trabajar en lo que es la parte de generación, la parte de transmisión y la parte de distribución. En esta parte que usted está mencionando es la parte de generación. Y en el tema de energías renovables, ¿no? Sí, nosotros actualmente estamos trabajando en querer diversificar la matriz energética, no solo por un tema de compromisos ambientales, como se ha estado diciendo últimamente, sino principalmente por garantizar el suministro de energía eléctrica, ¿no? Actualmente nosotros dependemos de 2 recursos, el recurso hidroeléctrico y el recurso termoeléctrico, que es a gas. Sin embargo, nosotros no solo podemos depender de 2 recursos, sino tenemos que poder diversificar la matriz y aprovechar en lo mejor los recursos energéticos que tenemos. La situación, claro, con los recursos, la energía, el suministro que podemos tener de manera eólica, con los aires, el tema también de los paneles solares. Correcto, ¿no? Correcto. Nosotros tenemos una política energética dictada el 2010 con un horizonte al 2040, que lo que busca es desarrollar la seguridad energética con generación eficiente, generación barata, ¿no? Y actualmente nosotros estamos trabajando también por la modificación de la ley 28832, que lo que busca es garantizar la competencia libre y neutra en tecnología, o sea que participen todos, ¿no? Entonces lo que está buscando es que puedan entrar todas las energías de manera competitiva y eso va a garantizar dentro de las licitaciones de suministro la posibilidad de que el usuario se beneficie con esa tendencia que ha habido en la reducción de costos de las diferentes tecnologías. Y en ese sentido, ¿qué medidas regulatorias se están planteando justamente para que se incremente, ¿no?, la masificación de estos recursos, de esta energía renovable, ¿no? Sí, la modificación de la ley 28832, que es un proyecto de ley 4565 que ha sido ya discutido ampliamente el año 2023, que actualmente se encuentra en el Pleno del Congreso para que se pueda revisar y, de ser el caso, de una vez aprobar, y esto va a permitir que se tenga una planificación predictiva en lo que es la planificación de las empresas distribuidoras en las licitaciones de suministro, y ahí puedan competir todas las energías, y al haber competencia va a haber una posibilidad de que el usuario regulado final se beneficie con estos costos y la reducción, y tenga una transferencia en la reducción de costos que le puede dar a las energías renovables. Y estas nuevas centrales que se han, ¿no?, justamente inaugurado, ¿en qué regiones se encuentran? Es algo muy interesante. En el Perú nosotros podemos destacar los Atlas, el Atlas eólico, el Atlas solar, y ahí nosotros podemos ver qué lugares tienen mayor potencial para poder desarrollar algún tipo de estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en la parte sur, Moquegua, Tacna, es bendecido por el recurso solar. En la parte de Ica, Lambayeque, Piura, es bendecido por la parte eólica. Y justo es ahí donde los inversionistas privados comienzan a desarrollar este tipo de proyectos. Ahí también podemos destacar la central solar Carhuaquero, esta se está desarrollando en Cajamarca. Es una pequeña central de 0.4 megas, es pequeña, pero sí ha entrado en operación este año, ¿no? Y eso avisora no solamente pues mejorar, ¿no?, el suministro eléctrico para esta zona aledaña. ¿Cómo se da aquí? Ayuda a poder tener una economía circular, porque también va a permitir el desarrollo de trabajo tanto para mano calificada como no calificada, y eso ayuda también al desarrollo de las personas, claro, ¿no? Este es uno de ellos, el que sea... Clemesí es uno de los grandes. Está ubicado en Moquegua, ¿no? Entonces este de aquí tiene un aproximado, es más de 170 megawatts, si no me equivoco, en aporte al sistema eléctrico nacional.
Perfecto. ¿Y este es también paneles solares también? Sí, estos son paneles fotovoltaicos. Todas las centrales que nosotros estamos utilizando en el Perú son centrales con tecnología solar fotovoltaica, ¿no? Entonces, existe otro tipo de tecnología que es la termosolar, que son las CSP, Concentrated Solar Power, pero estas no las desarrollamos aquí, las desarrolla Chile. Chile tiene una planta que se llama Cerro Dominador en la parte norte de Chile, ¿no? Nosotros todos lo hemos apostado por este tipo de tecnología que es solar fotovoltaica. Y ahora, ¿esto es el suministro solamente fotovoltaico o es un suministro combinado? No, esta de aquí es fotovoltaico solamente, pero ya existen en el mundo la tendencia a lo que se llama hibridización. ¿Qué quiere decir? Utilizar esos parques eólicos y al lado de ellos ya comenzar a implementar los paneles solares fotovoltaicos, porque hay estudios académicos que muestran que existe una complementariedad energética entre el sol y el viento en algunos casos, entre el viento y la hidroeléctrica en algunos casos, y ahí aparece lo que se llama optimizar un mix de recursos. Porque incluso es interesante tomando en cuenta también las estaciones del año, ¿no? Hay zonas en las cuales, imagino, el sol no es tan fuerte todo el tiempo. Correcto, correcto. Ha tocado un tema que es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la misma hidroeléctrica una época de avenida donde llueve y podemos generar bastante con electricidad, pero también tenemos una época de estiaje. Lo mismo pasa con el sol. Ajá. Nosotros podemos ver solamente observando con un criterio que tenemos el sol en verano, pero en las partes de invierno no tenemos esa radiación solar con esa fuerza. Entonces se forma una curva estacional de comportamiento, ¿no? En función de los meses. Y lo mismo pasa con las eólicas. Entonces, lo que se tiene que siempre hacer, y por eso existen las concesiones temporales, claro, donde los inversionistas hacen sus análisis, sus estudios de cómo se va a comportar la energía a lo largo de un año o 3 años, ¿no? Lo ideal sería que sea 3 años para poder levantar toda la información que ellos requieren. Qué interesante. Y aquí me surge, más que todo es una inquietud, ¿no? ¿Y qué rol juega el gas natural dentro de todo este tema de la transición energética? El gas natural es el combustible que por su calidad menos contaminante al medio ambiente se considera el combustible de la transición energética. Y es fundamental para nosotros. Para lograr esa descarbonización, ¿no? Sí, pero la descarbonización es algo que se va a dar de forma gradual. Entonces, el gas natural siempre va a estar en la matriz energética nuestra, siempre va a estar apoyando en poder complementar la ausencia de las renovables en ciertas horas. Por ejemplo, la solar va a operar desde las 6 de la tarde hasta casi las 17 horas, pero justo a las 17 horas donde se necesita y está comenzando la demanda de energía en mayor cantidad, la solar está comenzando a disminuir. Claro. Entonces ahí el gas, por ejemplo, juega un papel muy importante en darle seguridad al sistema. Entonces es importante que nosotros sepamos que todas las energías se complementan y el gas es fundamental para nuestro desarrollo. Y en nuestro sistema eléctrico principalmente. Por eso es que se habla de la importancia, pues, ¿no?, del tendido de más tuberías que lleven, pues, ¿no? Correcto. Tomando en cuenta que tenemos yacimientos aún, ¿no?, de gas natural. Sí, se tiene que trabajar en continuar explorando, analizando, viendo qué potenciales podemos tener de gas natural. Entonces el gas natural es algo que siempre va a acompañar el desarrollo eléctrico y también al desarrollo económico. Perfecto. ¿Y esta es otra central? Sí, la refinería de Talar, esta es una que ha nacido para darle alimentación justo ahora que ha aparecido esta refinería y es por esa necesidad que se ha tenido esta central térmica. ¿Y todas estas son empresas privadas? ¿Cómo se da el trabajo con estas? Generalmente con estas empresas la parte de generación es una parte en la que se desarrolla en libre mercado, ¿no? Entonces cada inversionista que ve la posibilidad de desarrollar un proyecto comienza a buscar dónde tiene potencial, comienza a buscar con qué empresa podría hacer un negocio, comienza a buscar dónde tiene potencial, comienza a buscar con qué empresa podría hacer un negocio, un contrato bilateral, pero no deja un espacio para poder tener inyección a lo que es al mercado spot, ¿no? Claro. Se hace un modelo económico para poder hacer este tipo de proyectos. Pero digamos que se está avanzando. ¿Hay mayor margen de poder seguir generando mayores centrales? Sí, la demanda, hemos estado un poco contraídos a partir del COVID con la demanda, pero actualmente estamos retomando ese crecimiento económico. Ya nuestro señor ministro también ha dicho que van a entrar la minería y esto va a representar demanda que va a requerir cierto grado de energía. Entonces ahí entran
justo estos inversionistas a buscar desarrollar estos proyectos. Y con estos grandes proyectos de inversión que se están retomando, este megapuerto de Chancay, imaginamos que va a haber una mayor demanda. Correcto, correcto. A más cargas, más aporte industrial, más desarrollo de carga industrial, se necesita más energía. Y eso impulsa que haya un mercado para los inversionistas y que ellos busquen también ese desarrollo de la generación. Entonces es como una gran cadena de valor que hoy se va necesitando cada vez más, ¿no? En este punto, al menos el suministro eléctrico. Correcto. Es una cadena, son mercados, ¿no? Nosotros tenemos 3 mercados. El mercado spot, donde se desarrolla la inyección y que lo maneja el COES. Tenemos el mercado de contratos bilaterales mayorista, donde justo existen este tipo de centrales con, vamos a decir, cargas industriales. Y también tenemos el minorista, donde también hay clientes libres y también los clientes regulados que están dentro de las empresas distribuidoras. Interesante. Hay otra zona del mapa que podamos revisar donde más se está justamente generando estas centrales. Qué interesante todo esto. ¿Y esto se ha venido trabajando desde cuándo? Ahí está, esta central eólica. Sí, tenemos Guaira Extensión, que es un proyecto también grande que es más de 150 megawatts, que está aportando también al sistema eléctrico. Este Guaira Extensión es la continuación del primer proyecto Guaira, ¿no? Y si no me equivoco es de Enel. Tenemos también este San Juan de Marcona que ha entrado en operación y todos, si ustedes se están dando cuenta, se desarrolla en Ica. Ica tiene un gran potencial eólico y es interesante. ¿Por qué? Porque los vientos Paracas. Los vientos de Paracas. Porque en aquellos años, el año 2009, por ejemplo, cuando la energía eólica estaba siendo ya una realidad en otros países tipo Brasil, aquí nosotros también ya estábamos impulsionando lo que era la subasta RER, ¿no? Las subastas RER, hemos tenido 4 subastas RER de las que se han desarrollado estas tecnologías, hemos sido pioneros en eso y gracias al decreto legislativo 1002. El decreto legislativo 1002 ha impulsionado el desarrollo de las energías renovables no convencionales. ¿Cuáles son esas energías renovables no convencionales según este decreto legislativo? La eólica, solar fotovoltaica, mareomotriz, geotérmica y biomasa. Nosotros todavía no tenemos experiencia en la geotérmica y la mareomotriz, ¿no? Pero en las otras 3 se han desarrollado gracias a esta subasta RER y a partir de más o menos los años 2015 ha comenzado a desarrollarse independientemente sin necesidad de la subasta RER, porque las subastas RER eran un mecanismo de promoción e incentivo que se le ha dado a este tipo de tecnologías. ¿Y subasta RER a qué se refiere el RER? Recursos energéticos renovables y en este caso no convencionales, que son esos 5 rubros que le acabo de decir. Es un mercado entonces que está cada vez creciendo. Está creciendo. Actualmente tenemos aproximadamente 4.000 megas en análisis de proyectos que tienen una concesión para poder hacer un análisis, ¿no? O sea, para poder construir como proyectos, pero se tiene estudios de preoperatividad de 20.000 megawatts que se están estudiando y que están aprobados en el COES. El COES es el Comité de Operación Económica del Sistema, que permite ver este tipo de proyectos, ¿no? Que los analiza. ¿Qué se avisora entonces dentro de este sector? Bueno, esperamos que haya una mayor participación de las RER, esperamos que se garantice y se diversifique la generación que nosotros tenemos, el mix de generación eléctrico, pero también esperamos que se descentralice un poco porque todo está concentrado en el centro, ¿no? Entonces, ¿y claro, hay zonas de nuestro país donde podría generarse? Porque nos dice, bueno, que específicamente el tema eólico, Ica, ¿verdad? Ica, Lambayeque, Piura. En Cajamarca hay 2 centrales, Huambos y Dunas, que han sido construidas en la subasta RER 2015. Correcto, en la subasta RER 2015 han entrado en operación aproximadamente por el 2020. ¿Y en otras zonas de nuestro país? También se pueden desarrollar, pero quizás las más promisorias son esas, pero las eólicas, si hablamos en menor escala, se pueden desarrollar en otros lugares. En menor escala, ¿por qué? Porque estos parques son grandes, son turbinas de casi 100 metros de altura, donde va el buje o nacel, ¿no? Donde va el buje de la central, es casi a 100 metros. Ajá. Y tenemos rotores que llegan a casi 100 metros también, ¿no? Entonces son 6 megawatts, si ustedes son inmensas. Claro, y son bonitas. Eso es lo que va a generar. Interesante siempre conocer, ¿no? De la voz autorizada de los funcionarios, cómo es que se va generando, a veces mucho puede sonar técnico y complejo, pero interesante conocer cómo se va toda la dinámica de la generación eléctrica de nuestro país, ¿no?
importante. Lo veíamos la otra vez también con el director de Electrificación Rural, que también no tiene un trabajo bastante forzado para llevar a zonas rurales, ¿no? A la entraña misma de nuestro país. Correcto. Justo la Dirección General de Electricidad tiene 3 competencias fundamentales. Somos promotores de las inversiones, somos también los que dan concesiones, como concedente autorizamos ello, y tenemos también el rol normativo. Entonces ahí estamos proponiendo esa ley 28832 que quiere diversificar un poco la matriz. Estamos proponiendo proyectos no solo de generación, sino de transmisión, porque dentro de la transición energética, sin una transmisión robusta, no se va a garantizar el desarrollo de justo es el ingreso de renovables al sistema. Entonces, los sistemas de transmisión también los estamos trabajando. Cada 2 años el COES elabora un plan de transmisión que es revisado por Ocinermin, fíjese, participa todo el sector, y es aprobado finalmente por el Ministerio de Energía y Minas. Actualmente estamos trabajando en el plan de transmisión 2025-2034, tiene un horizonte de 10 años. Y del plan de transmisión 2023-2032 se han encargado a Proinversión 15 proyectos. De esos 15 proyectos se han licitado el 24 de junio 3 proyectos que justo garantizan el ingreso de energías renovables y también la atención a la demanda en las zonas de Ica, ¿no? Y principalmente y Lima. Y actualmente estamos trabajando en 5 proyectos que van a ser licitados este agosto del 2024. Y para el segundo semestre en septiembre y diciembre. ¿Y estos proyectos que van a ser licitados en agosto, en septiembre, de qué tenor son? Líneas de transmisión. Son todo líneas de transmisión. Las que permiten justamente. Las que permiten conectar la demanda con la generación, ¿no? Y eso imagino que amerita también una densidad poblacional necesaria, ¿no? Recuerdo que el director de Electrificación Rural nos decía que a veces es mucho menos oneroso, ¿no? Construir o generar paneles solares en unas zonas donde no hay mucha densidad poblacional que tener estos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los proyectos de los que yo le estoy hablando son proyectos un poco mayores, son tipo las carreteras grandes que llevan la electricidad, y a partir de ahí se permite a las empresas distribuidoras que se puedan conectar, y en algunos casos las distribuidoras llevan mediante lo que nosotros le llamamos redes primarias, en menor kilovoltio, ¿no? 10 kilovoltios aproximadamente, en sus redes primarias se extienden hacia los usuarios finales, pero hay lugares a los que no llegan esas redes, y ahí lo mejor es tener paneles fotovoltaicos individuales para poder abastecerlos. O en algunos lugares, tipo por ejemplo Amantaní, se ha desarrollado en electrificación rural una mini red, donde se ha puesto ya una central de aproximadamente 500 kilowatts, pero eso alimenta ya a varios usuarios de esa zona de Amantaní, que era una zona donde no podía entrar la red eléctrica. Interesante entonces lo que se genera, pero lo que sí se da son estas líneas de transmisión, que es para lo que se está licitando. Correcto. A través de Proinversión nosotros estamos licitando en 4 paquetes diferentes. Ya se licitó un primer paquete de 3 proyectos, donde lo ganó la empresa Celeo Redes, fue muy competitivo y representó un monto de $329 millones de inversión, lo que también genera una economía circular, porque estas empresas contratan a otras empresas para que se pueda desarrollar este tipo de proyectos, contratan empresas para que se hagan la permisología de los estudios de impacto ambiental, los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, para que hagan los estudios de preoperatividad para presentarlos a el COES, la ingeniería definitiva también. Y así comienza a formarse un trabajo más amplio, ¿no? Claro. Y que permite a la mano de obra calificada y a la mano de obra también no calificada el poder tener... Ese trabajo articulado que sea una vez más transversal. Imagino que se han visto beneficiados también con la generación de esta ventanilla única del Ministerio del Ambiente, que de alguna manera acelera todos los procesos, ¿no? Los procesos tributarios, administrativos. Correcto, sí. Forma parte de un trabajo en conjunto que lo que busca dentro del Estado es que toda la sociedad se desarrolle ampliamente, ¿no? Entonces, sin energía no va a haber un desarrollo, no va a haber un crecimiento económico. No hay un crecimiento económico. Es importante... Y sobre todo, ¿no? Elis, disculpe que lo interrumpa, si estamos hablando del destrave de grandes proyectos de inversión, de reinicio incluso de operaciones mineras, ¿no? Hablamos de Tía María, de incluso de la consecución de este megapuerto de Chancay, la línea, este segundo terminal, ¿no? Del aeropuerto, hablamos de demanda de energía que va a existir. Sí, es un crecimiento de demanda y el reto es atender ese crecimiento de demanda de manera oportuna y con proyectos que puedan satisfacer ese crecimiento de demanda, acompañarlo. Acompañarlo, porque si no, igual
no se desarrolla, no se termina por desarrollar. Correcto. Siempre ese es el reto de los ingenieros actualmente. Ajá, perfecto. Qué interesante, ¿no? Lo que usted nos ha venido a contar. Le digo, sumamente complejo, técnico, pero es interesante ver cómo es que se está desarrollando la energía eléctrica y acompaña justamente los esfuerzos de crecimiento económico de nuestro país. Perfecto. Sí, así es. Siempre estamos trabajando por tratar de buscar las mejores formas de ir perfeccionando incluso lo que ya está hecho, ¿no? Porque a medida que pase el tiempo, nosotros dentro de la Dirección General de Electricidad tenemos que estar trabajando también por las nuevas tecnologías que van apareciendo. Actualmente ya se está hablando en otros países de lo que es almacenamiento. En Perú tenemos solo dos, que es lo que se llaman baterías aplicados a los sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Entonces ya tenemos que estar trabajando en todo ello y desde ahora estamos comenzando. Y ver, me imagino, el marco normativo para ello. Sí, tenemos que crear un marco normativo Ajá. para que se pueda tener esa implementación de las nuevas tecnologías. Y adicionalmente también estamos trabajando en las interconexiones con otros países que también va a permitir el poder tener una seguridad energética, ¿no? Hemos comenzado con Ecuador. Actualmente hay una interconexión que se está trabajando con Ecuador. Ha sido licitado ya un proyecto que se llama La Niña Piura, en un primer tramo, y Piura Nueva Frontera, que va a permitir también interconectarnos con Ecuador. ¿Por qué? Porque existe una complementariedad hidroeléctrica entre Ecuador y Perú. Ya ha sido estudiado, ya ha sido analizado, y esto se viene trabajando desde el 2012 aproximadamente. El 2016 se hizo el anteproyecto y ahora ya estamos comenzando con esa interconexión que debe estar en operación en el año, según se tiene estimado, el año 2027 en agosto. Perfecto, estaremos atentos entonces. Muchísimas Correcto. Gracias por habernos acompañado. Interesante, ¿no? Y muy didáctico todo lo que usted nos ha contado. Muchas gracias. Hemos estado conversando con Luis Tello, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Ponemos punto final, recuerde...